Buenos días a todos. Hoy vamos a ver la práctica número 8 del Laboratorio de Bioquímica, determinación de colesterol total. Prácticamente lo que vamos a hacer en esta práctica es que vamos a encontrar la concentración de colesterol total en miligramos por decilitro presentes en el suero de un paciente, utilizando un método colorimétrico enzimático de una casa comercial. Con respecto a los objetivos de la práctica, tenemos mencionar la importancia del colesterol en el organismo, explicar el transporte del colesterol a través de las lipoproteínas, demostrar la utilidad diagnóstica del colesterol, explicar el procedimiento de la determinación de colesterol total mediante el método colorimétrico enzimático. Bueno, ¿y qué podemos decir acerca del colesterol? En primer lugar, es que su estructura molecular es de un ciclo fentano-perhidrofenantreno. Nosotros sabemos que este anillo denominado D es un ciclofentano y estos tres anillos tienen la forma de un perhidrofenantreno. Podemos decir que la molécula del colesterol está compuesta de 27 átomos de carbono y que va a estar compuesta de 4 anillos. Al primer anillo le denominaremos A, al segundo le denominaremos B, al tercero C y al cuarto D. En el carbono 3 del primer anillo, o sea del anillo A, vamos a encontrar un grupo hidroxilo. Esto quiere decir si el colesterol se encuentra libre, pero se va a encontrar así en muy bajas concentraciones en el organismo. Por lo tanto, unido a este radical OH, por lo general vamos a encontrar ácidos grasos, o sea que vamos a tener un grupo carboxilo. En el anillo número 17, pues vamos a encontrar una cadena de hidrocarbonada. Y esto es lo que le va a dar la característica hidrofóbica al colesterol. Sin embargo, la presencia de este grupo H en el colesterol libre le va a dar leve hidrofilidad hacia las moléculas de agua al colesterol. Por lo tanto, podemos decir que el colesterol es una molécula anfipática. Si seguimos revisando la estructura del colesterol, vamos a ver que en el carbono 5 y carbono 6 vamos a encontrar un doble enlace. Y en el carbono 10 y en el carbono 13 vamos a encontrar dos grupos metilo. Como les expliqué anteriormente, pues el colesterol prácticamente se encuentra esterificado y esto le va a dar cierto carácter hidrofóbico, por lo tanto va a ser transportado en la sangre por las lipoproteínas. Algo importante es que el colesterol es una molécula indispensable para la vida, ya que desempeña múltiples funciones, ya sean metabólicas así como estructurales. Lo vamos a encontrar presente en las células de casi todos los animales vertebrados y es el componente esencial de las membranas plasmáticas cuya función es brindarle fluidez a la membrana. También es precursor de lipoproteínas, sales biliares, vitamina D, hormonas y corticosteroides. El colesterol lo podemos obtener de dos formas, aquel que proviene de la dieta y a ese le vamos a denominar colesterol exógeno. Y también nuestro cuerpo es capaz de sintetizar el colesterol y va a ser sintetizado principalmente en el hígado, aunque también lo pueden hacer el intestino, la corteza suprarrenal y las gónadas. A esto le vamos a llamar colesterol endógeno. Bueno, ¿y qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son aquellas moléculas que están compuestas por una fracción lipídica y una fracción proteica. Si observamos aquí este esquema de una lipoproteína, vamos a ver que en el centro de la molécula vamos a encontrar triglicéridos y colesterol esterificado. En la parte exterior vamos a tener las apolipoproteínas y como podemos observar, son varias. Luego vamos a tener fosfolípidos cuyas cabezas hidrofílicas se van a orientar hacia el exterior y las colas hidrofóbicas hacia el interior de la partícula. Cada lipoproteína contiene una o más apoproteínas y eso le va a dar estabilidad estructural. Todos los lípidos plasmáticos como los triglicéridos, ésteres de colesterol, fosfolípidos y colesterol libre, pues deben ser transportados en lipoproteínas. Casi el 70% del colesterol se encuentra unido a lipoproteínas plasmáticas en forma de colesterol. Entonces podemos concluir que las lipoproteínas
son ensamblados macromoleculares de proteínas y de lípidos. Cuando nosotros clasificamos las lipoproteínas, las clasificamos en función de su densidad y entonces nosotros sabemos que a mayor volumen, menor densidad. Los primeros son los kilomicrones, que van a ser partículas muy grandes, que están compuestas de un 90% de triglicéridos, un 7% de fosfolípidos, un 1% del colesterol y un 2% de proteínas especializadas. Ay, se me olvidaba, estas son sintetizadas en los enterocitos. Luego le siguen en tamaño las lipoproteínas VLDL y estas van a ser ricas en triglicéridos de origen endógeno. Se van a sintetizar en el hígado y son transportadas por la sangre desde el hígado hasta el músculo y el tejido adiposo. Luego vamos a tener las lipoproteínas IDL. Estas lipoproteínas no es más que existen por la degradación de las VLDL. Las LDL son sintetizadas en el hígado. Tienen una concentración muy alta de colesterol y moderada de fosfolípidos y estas no contienen triglicéridos. La mayoría de las células animales tienen receptores para estas lipoproteínas y eso va a permitir que las LDL entren a las células y eso es muy importante porque a partir de ese colesterol es que se sintetizan membranas y porque ya les expliqué anteriormente la gran función que tiene el colesterol en la fluidez de la membrana. Y luego vamos a tener las lipoproteínas de tamaño más pequeño o de menor volumen. Sin embargo, van a ser las que tienen mayor densidad. Algunos los conocen como a las HDL como protector contra enfermedades cardiovasculares, ya que extrae el colesterol de las lesiones arterioscleróticas y lo transporta hacia el hígado para su posterior metabolismo y eliminación. Y justamente ese es el papel de las lipoproteínas HDL. Toman todo el colesterol que se encuentra en los tejidos y lo llevan hacia el hígado. Tanto las concentraciones séricas elevadas de colesterol total, de colesterol LDL, colesterol VLDL y bajas concentraciones de colesterol HDL se van a correlacionar con las lesiones arterioscleróticas. Y bueno, ¿y qué es arteriosclerosis? Pues es la causa de la cardiopatía coronaria. Es el estrechamiento de las arterias donde se va a formar una placa a la cual se denomina arteroma. Los depósitos grasos como el colesterol y los productos residuales se acumulan en el interior de las arterias y esta acumulación impide el flujo de sangre por las arterias. Entonces, ¿qué podemos decir? El colesterol alto está muy relacionado con enfermedades graves como cardiopatías, la angina de pecho y los accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, existen algunos otros factores que van a aumentar la probabilidad de tener el colesterol alto y entre estos tenemos una alimentación poco saludable que tenga muchas grasas saturadas, la falta de ejercicio físico, el hecho de ser obeso, fumar y beber grandes cantidades de alcohol. Una serie de enfermedades tratables también puede provocar que el colesterol aumente en la sangre. Estas enfermedades son hipertensión, enfermedades renales y hepáticas, diabetes, inflamación aguda del páncreas o hipoactividad de la glándula tiroides. Bueno, y en nuestro entorno, cuando nosotros pedimos a un paciente un perfil lipídico, esto va a incluir un análisis sanguíneo. ¿De qué? Pues de colesterol total, colesterol HDL, VLDL y LDL. Y sumado a esto, pues se suele solicitar una determinación también de triglicéridos séricos. Con respecto al colesterol total, pues va a medir el colesterol contenido en todas las partículas, incluidos los kilomicrones. El colesterol HDL se realiza en 3 pasos. Esto es bastante engorroso de hacer en el laboratorio porque el primer paso es una ultracentrifugación. ¿Y qué es lo que hacemos?
Con esta ultracentrifugación hacemos que precipiten los kilomicrones y el colesterol VLDL. Luego vamos a hacer una precipitación de lipoproteínas y sobre todo lo que va a precipitar es la ApoB. Y a media vez tenemos todas estas moléculas fuera del sobrenadante, se hace la medición de colesterol utilizando el sobrenadante. Con respecto al colesterol VLDL, pues también los métodos son bastante engorrosos para realizarlos. Entonces, lo podemos sacar mediante una simple ecuación matemática y sabemos que el colesterol VLDL es igual a la quinta parte del valor de los triglicéridos. El colesterol LDL, el método va a combinar una ultracentrifugación, una precipitación y esto va a ser todavía mucho más complicado porque muchas veces al ser estas moléculas tan lipémicas van a impedir la correcta precipitación. Por lo tanto, utilizamos la fórmula de Friedwald, que es muy eficiente para hacerlo y lo podemos hacer de la siguiente forma. La concentración de colesterol LDL es igual a la concentración de colesterol total menos la concentración de colesterol HDL menos triglicéridos partido 5. Nótese que cuando nosotros hablamos de triglicéridos partido 5, estamos hablando nada menos y nada más de la concentración de colesterol VLDL. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un paciente unos triglicéridos de 180 miligramos por decilitro, un colesterol de 220 miligramos por decilitro, un colesterol HDL 40 miligramos por decilitro y lo que nosotros queremos determinar es la concentración del colesterol VLDL, entonces no hacemos más que dividir los triglicéridos entre 5, o sea, 180 partido 5. Eso sería igual a 36 miligramos por decilitro. Para determinar la concentración del colesterol LDL, utilizamos la forma de Friedwald que les expliqué en la diapositiva anterior. Entonces tendríamos 220 que corresponde a la concentración de colesterol total, menos 40 que corresponde a la concentración de colesterol HDL, menos 36, que eso va a corresponder a la concentración del VLDL o a los triglicéridos dividido 5. Entonces tendríamos 144 miligramos por decilitro. Si nosotros queremos determinar el riesgo cardiovascular, pues es bastante fácil. Vamos a tomar la concentración de colesterol LDL y la vamos a dividir dentro de la concentración de colesterol HDL, teniendo como riesgo cardiovascular 3.6. Eso quiere decir que nuestro paciente tiene un riesgo cardiovascular muy bajo. Lo que nosotros tenemos aquí son los valores de referencia con respecto al riesgo cardiovascular. De 3.3 a 4.4 sería bajo, de 4.4 a 7.1 promedio y de 7.1 a 11.1 moderado. Mayor de 11.1 se considera un riesgo cardiovascular muy alto. Bueno, ¿y qué es riesgo cardiovascular? Es la probabilidad de sufrir una cardiopatía en determinada cantidad de tiempo. Aquí tenemos los valores, los valores normales del perfil lipídico para la población guatemalteca. El colesterol total debe ser menor de 200 miligramos por decilitro. El colesterol LDL menor de 130 miligramos por decilitro. El colesterol HDL debe ser mayor de 45 miligramos por decilitro y los triglicéridos deben ser menores de 150 miligramos por decilitro. Y como podemos ver, es que el tener los valores de colesterol aumentados van a significar que se produzca una serie de condiciones patológicas cuyo único denominador común va a ser la alteración en el metabolismo de los lípidos. Y para poder hacer el diagnóstico clínico nos vamos a basar en los niveles séricos de lipoproteínas, de colesterol total y de triglicéridos. Vamos a definir dislipidemias como la alteración en los niveles normales de lípidos plasmáticos.
fundamentalmente colesterol y triglicéridos. Hipolipidemias, pues esto es cuando tenemos colesteroles totales menor de 80 miligramos por decilitro. Por lo general, las hipolipidemias son raras y son de origen genético. El problema aquí con las hipolipidemias es que no vamos a tener suficiente concentración de colesterol necesario para la síntesis de membranas, y ya que sabemos que el colesterol es un componente muy importante de las membranas celulares, ya que les brinda fluidez. Las hiperlipidemias, pues estas son más comunes en la población en general y son consideradas como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues ahora vamos a hacer el procedimiento de nuestra práctica. El método que vamos a utilizar es el método del colesterol oxidasa-peroxidasa, donde tanto el colesterol libre como el colesterol esterificado presente en el suero del paciente van a originar, según las reacciones acopladas descritas a continuación, un complejo coloreado que se va a cuantificar en un espectrofotómetro. Entonces tenemos colesterol esterificado más agua vía la colesterol esterasa, vamos a tener colesterol libre más ácidos grasos. El colesterol libre en presencia de oxígeno más agua vía la colesterol oxidasa, vamos a tener colestenona más peróxido de hidrógeno. 2 moléculas de peróxido de hidrógeno más 4 aminoantipirina más fenol vía la peroxidasa, vamos a tener una quinoamina y 4 moléculas de agua, y el colesterol se va a determinar después de la hidrólisis enzimática y oxidación. El indicador de la quinoamina es de color rojo y va a estar formada por el peróxido de hidrógeno y la 4 aminoantipirina en presencia de fenol y peroxidasa. El primer paso es rotular los tubos. Vamos a rotular uno como blanco, uno como estándar y uno como muestra. ¿Y por qué debemos rotular un tubo como blanco? No olvidemos que el colesterol total el reactivo de colesterol total tiene cierta coloración y debemos restar a la absorbancia el color del reactivo sin que se le haya administrado el patrón y el suero. Como segundo paso, pues vamos a agregar 1000 microlitros de reactivo de colesterol total a cada uno de los tubos. Luego al tubo blanco pues no le vamos a agregar nada. Al tubo denominado estándar o patrón le vamos a agregar 10 microlitros del reactivo estándar de colesterol. Al tubo muestra le vamos a agregar 10 microlitros del suero del paciente. Luego vamos a incubar 5 minutos a 37 grados centígrados. Vamos a medir la observancia del estándar y las muestras frente a un blanco de agua. Y vamos a obtener las siguientes lecturas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a nuestro espectrofotómetro en el modo de absorbancia. Le vamos a fijar de que vamos a leer a una temperatura de 37 grados centígrados y a una longitud de 500 nanómetros. ¿Y por qué 500 nanómetros? Porque esa es la longitud de onda en la cual el reactivo de colesterol tiene su máxima expresión. Hacemos la lectura del blanco de agua y vamos a tener una absorbancia de 0.00. Luego vamos a hacer la lectura de la absorbancia del blanco reactivo y vamos a tener un resultado de 0.206. Luego vamos a hacer la absorbancia del estándar y vamos a tener un resultado de 0.657. Y por último, vamos a hacer la absorbancia de la muestra y vamos a tener un resultado de 1.531. Ahora tenemos que hacer el cálculo de resultados ya con todas las absorbancias obtenidas. No olvidemos que el blanco de agua nos sirve para poner en cero a nuestro equipo y que el blanco de reactivo es restado de las absorbancias
del estándar y de la muestra. Por lo tanto, para la determinación de colesterol total en el suero vamos a utilizar la ecuación de Bier-Lambert, donde nos dice que la absorbancia de la muestra dividido la absorbancia del estándar multiplicado por la concentración del estándar o patrón, que en este caso es de 200 miligramos por decilitro, nos permite tener la concentración de colesterol total en miligramos por decilitro. Bueno, ahora yo quisiera que tomaran su manual, hicieran los respectivos cálculos para obtener la concentración de colesterol total presente en la muestra que ensayamos el día de hoy. Y bueno, ya pueden resolver su examen corto. Y este examen corto les solicita una clave que va a ser Biocchi P8. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y nos volvemos a ver la próxima semana, a oír la próxima semana para poder llevar a cabo la práctica de determinación de la concentración de triglicéridos. Hasta luego.